Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema Jesús da de comer a 4,000 personas. Y dice la palabra de Dios que una ocasión en que Jesús le enseñaba a la gente la palabra de su Padre, le dijo a sus discípulos: siento compasión por esta gente que llevan 3 días con nosotros y no tienen nada para comer. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿y dónde vamos nosotros a encontrar tantos alimentos para darle de comer a tanta gente? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes le quedan? Y ellos le dijeron: 7. Dijo: tráigamelo. Jesús tomó los panes y le dio gracias al Padre, y los panes se multiplicaron. Y luego se lo entregó a los discípulos para que le dieran de comer a la gente. Y dice la palabra de Dios que también a los discípulos de Jesús le quedaban unos cuantos pececillos. Y Jesús le dijo: tráiganmelo. Y le dio gracias al Padre, y los pececillos se multiplicaron. Luego se lo entregó a sus discípulos para que le dieran de comer a la gente. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta quedar satisfechos. Y al final Jesús les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que quedaron. Y dice la palabra de Dios que llenaron 7 canastas. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque en este pasaje bíblico hay una gran enseñanza para todos nosotros. En este milagro se manifiesta de manera contundente el poder del Padre a través del Hijo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque con 7 panes y unos cuantos pececillos, Jesús les dio de comer a 4,000 personas. Pero además, recibimos nosotros con el análisis de este milagro una gran enseñanza, y es que ya anteriormente Jesús nos había hablado de ella cuando nos dijo: sigan el reino de Dios y su justicia, que las cosas materiales que ustedes necesitan le llegarán por añadidura. O dicho de otra manera, lo que Jesús nos dice a nosotros es que cumplamos con la palabra de Dios, que las cosas materiales que nosotros necesitamos para vivir en este mundo serán recibidas de parte de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Marcos: la levadura de los fariseos. Y dice la palabra de Dios que una ocasión en que los discípulos se habían olvidado de llevar algo de comer, Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos comenzaron a comentar entre sí que no habían llevado panes. Y Jesús, dándose cuenta de lo que comentaban sus discípulos, les dijo: ¿por qué dicen ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Y tienen ojos y no ven? ¿No se recuerdan ustedes cuando repartí
los 5 panes entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que allí se encontraban? ¿Y cuántas canastas llenaron ustedes de los pedazos que quedaron? Y los discípulos le dijeron, 12. Y siguió Jesús diciéndole, ¿y tampoco se recuerdan ustedes cuando repartí los 7 panes entre 4,000 personas? ¿Y cuántas canastas llenaron ustedes de los pedazos que quedaron? Y ellos le dijeron 7. Y siguió Jesús diciéndole, ¿todavía no entienden? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros no debemos de estar concentrados en las cosas materiales de este mundo, que más bien debemos de estar concentrados en las cosas espirituales. Esto es, en la palabra de Dios. Porque las cosas materiales que nosotros necesitamos para vivir, Dios se encargará de proporcionárnoslas. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. O dicho de otra manera, trabajemos para cumplir con la palabra de Dios, que Dios cumplirá con nosotros. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Marcos. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús y sus discípulos se dirigían a la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, algunos dicen que tú eres el profeta Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta Elías, y otros dicen que tú eres un profeta. Y nuevamente Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego Jesús le ordenó a sus discípulos que no hablaran de él a nadie. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque de todos los discípulos de Jesús, Simón Pedro fue que dijo con precisión que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y lo dijo guiado por el Espíritu Santo. Porque en este mundo, hermanos y hermanas, solamente los hombres y las mujeres que reciben la dirección del Espíritu Santo llegan a entender la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús anuncia su muerte. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba reunido con sus discípulos, comenzó a enseñarles y les dijo que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y siguió diciéndole que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Y dice la palabra de Dios que Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús miró a sus discípulos y reprendió fuertemente a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves
la cosa como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Así es, hermanos y hermanas. Los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo no entendemos la palabra de Dios porque le damos una interpretación material y no espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que luego Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídense de sí mismo, cargue con su cruz y síganme. Aquí hay otra enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros debemos de olvidarnos de todos los problemas de este mundo y seguir a Jesucristo. O dicho de otra manera, que nosotros debemos olvidarnos de todos los problemas de este mundo y cumplir con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió enseñándole a sus discípulos y les dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y el mensaje de salvación la salvará. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el que se aferra a las cosas materiales de este mundo perderá la oportunidad de entrar al reino de Dios. Pero el que se olvida de las cosas materiales de este mundo y se aferra a las cosas espirituales, es decir, al cumplimiento de la palabra de Dios, entrará al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y les dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje de salvación delante de la gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Aquí hay varias enseñanzas, hermanos y hermanas. La primera es que nos dice la palabra de Dios que de qué nos sirve a nosotros que todos los pueblos del mundo digan que somos buenos si perdemos la oportunidad de entrar al reino de Dios. O dicho de otra manera, que de qué nos sirve a nosotros llegar a posiciones de relevancia en la administración pública o en la administración privada si perdemos la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar toda la riqueza de este mundo, hermanos y hermanas, si perdemos la oportunidad de entrar al reino de Dios? Lo importante para nosotros, hermanos y hermanas, es abrazar la palabra de Dios para ponerla en práctica y de esa manera volver al reino de Dios. Con esta parte finalizamos el análisis del capítulo 8 del Santo Evangelio según San Marcos. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.